Muy buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio al repaso de bioquímica y en esta oportunidad vamos a poder exponer la introducción a carbohidratos y a generalidades químicas. Entonces, bueno, primero quisiera saber si se me puede escuchar y si la imagen se observa bien. Y si alguien me pudiera confirmar nada más, sería genial. Positivo se escucha y se puede ver. Excelente, excelente. Espérenme un cachito. Creo que alguien más quiere entrar. Mm, ok, ok. Listo. Entonces, hablando un poco sobre introducción de carbohidratos, lo primero que tenemos que ver en la parte es su definición, ¿no? Pero la definición química de estos es que estos se constituyen de carbonos, además de agua. Por eso se denominan carbohidratos. Es debido a que son considerados carbonos hidratados. Entonces su fórmula molecular va a ser muy relacionada a este sentido, ¿no? Va a tener carbono y va a tener agua. De la misma forma, mira, es doble, dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, una molécula de carbono. Y por eso es la fórmula que ustedes conocen, monosacáridos, que, bueno, espera un poco. Ok, otra persona. Ya, esa es la última. Entonces, esta es la fórmula de monosacáridos que han debido aprender incluso en prefacultativos. Que esta consiste en que el número de carbonos de un monosacárido es equivalente al doble de hidrógenos y al mismo número de oxígenos, ¿no? Esto es en el caso de una fórmula en caso de que fueran solo un sacárido, ¿no? Y en caso de que estos fueran disacáridos, la fórmula se torna un poco más difícil. Sin embargo, lo vamos a explicar luego, pero vamos a seguir este patrón que está especificado en la tabla. Luego de eso, con los oligosacáridos, de la misma manera. Entonces, vamos a interpretar un poco esta fórmula que observamos en esta área. ¿Qué es lo que vemos? Que existe un número de carbonos y un número de moléculas de hidrógeno, que es el doble, y de oxígeno, que es lo mismo. Es la misma fórmula que de monosacáridos, si te das cuenta, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué tienes que hacer para saber cuánto es la fórmula? Tienes que restarle una molécula de agua. ¿Y eso por qué sucede? Esto sucede puesto que cuando se forman los enlaces glicosídicos, van a, va a existir una pérdida de una molécula de agua. Entonces, por enlace glicosídico que se forme, se pierde una molécula de agua. Entonces, entonces por enlace glicosídico se pierde una molécula de agua. Y eso es importante. Mira, fíjate acá. Existe entre dos monosacáridos, ¿cuántos enlaces habrá? Habrá solo un enlace, ¿no? Un enlace. Y en un oligosacárido de tres monosacáridos, digamos, imaginemos así, tres monosacáridos, ¿cuántos enlaces habrá? Habrán dos enlaces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nada más tienes que hacer eso. Por enlace, por cada enlace, por cada enlace, tienes que restar una molécula de agua. Entonces, ponemos en práctica un poco estas fórmulas que están en la tabla. Por ejemplo, tenemos un ejercicio en lo rosado. Calcule la fórmula de un sacárido de 4 carbonos. Entonces, en este caso, solo reemplazamos y tenemos el origen de un sacárido de 4 carbonos, que es un monosacárido, que es considerada en este caso una tetrosa, ¿vale? Sigamos entonces con el otro ejercicio. Calcule la fórmula de un disacárido de 12 carbonos. Entonces acá tenemos que anotar, reemplazar la N por el número, carbono 12, y la H por 24, y el oxígeno por 12 otra vez. Pero ¿qué teníamos que hacer por enlace? Aquí dice disacárido, ¿no? Entonces se supone que esta molécula es una molécula unida solo por un enlace, ¿no? Tienes uno y dos, es un disacárido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Restarle una molécula de agua. Entonces, cuando te pregunte, por ejemplo, el doctor Pérez en este sentido, en una fórmula, eh,
lo ideal es de que hagas el ejercicio y luego le restes directamente solo una molécula de agua. Entonces, el total de átomos de cada elemento sería H22 y O11. Entonces, esta es la fórmula de un disacárido. Entonces, por enlace tienes que restarle una molécula de agua. Entonces, vamos con el otro ejercicio. Calcule la fórmula de un oligosacárido de 18 carbonos, compuesto por 3 monosacáridos. Entonces, en este caso, sería 18, ¿no? H, ¿cuánto sería? 36. Y O, 18. Menos, ¿cuántos enlaces tendrá un trisacárido? Tiene 1, 2 enlaces. Entonces, tienes que restarle 2 moléculas de agua. Permitir a otras personas más que están entrando. Espera un momento. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua tienes que restar? Solo 2 tienes que restarle, ¿ya? Solo tienes que restarle 2. Entonces, oye, sí, ya vale. Entonces, 2 moléculas de agua le tienes que restar. En este sentido, ¿cuántos tendrías? Entonces, tendrías más o menos H4 y O2, ¿no? Tienes que restarle esa cantidad. Entonces, sería H32 y O16. Entonces, ese sería el total que tendrías que restar. Entonces, el resultado o la fórmula de este trisacárido sería esa. Entonces, la fórmula que tengo es correcta, ¿no? Ahora lo vamos a analizar otra vez. Tenemos la fórmula de un carbono, toda la fórmula de un monosacárido, ¿no? Pero ¿qué dice acá? Restarle agua. ¿Pero cuántas aguas? El número de enlaces. Tienes que restarle el número de enlaces. Y eso es todo para calcular las fórmulas. Ahora veamos, según el número de monosacáridos, cómo se clasifican los carbohidratos. Pueden ser, cuando son 1, se denominan mono. Cuando son 2, son disacáridos. Cuando son oligosacáridos, son de 3 a 10. Y cuando son polisacáridos, son más de 10. ¿Ya? Son más de 10 monosacáridos. Entonces, entremos a la parte química. Las... Entonces, entremos a la parte química. Los carbohidratos se dividen en 2 grupos gigantes, ¿vale? Tienen que recordar solo eso. Decir, los carbohidratos se dividen en 2 grupos. ¿Cuáles son? En las aldosas y en las cetosas. Ahora, hay que definir algo muy interesante, ¿no? El grupo funcional de estos elementos químicos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tipo de grupo funcional estás observando? Estás observando un grupo aldehído. Estás observando un grupo aldehído. Entonces, como estás observando un grupo aldehído, a eso se denomina aldosa. Y a una cetosa, ¿qué tendrías que observar? Un grupo ceto o keto. O keto. Entonces, los grupos ceto o keto definen a una cetosa. En este sentido, estos carbohidratos se clasifican según ese grupo funcional. Y esa es la división más grande que existe, al menos para los monosacáridos, ¿ya? Ahora, respecto a su estructura química, tenemos al primer de los monosacáridos más conocidos, que también es un aldehído, que es la glucosa. La glucosa normalmente tiene 6 carbonos, ¿no? Como pueden observar en la imagen. Y lo interesante sobre la glucosa es de que ustedes saben que, bueno, en los aminoácidos, por ejemplo, sabían que los aminoácidos eran L, aminoácidos, ¿no? Pero en el caso de los carbohidratos, esto es en el caso de los aminoácidos, ¿no? Pero en el caso de los carbohidratos, el problema es de que se vuelven D, ¿ya? Son D glúcidos, no son L, en este caso son D. Entonces, cuando el doctor Pérez, por ejemplo, te pregunte cómo se define si qué lado está, o a qué lado está rotada la molécula, entonces se define por el carbono 5. Se define por el carbono 5. Espera, no estoy admitiendo. Entonces, se define por este carbono, ¿vale? Y esto es importante porque dependiendo de dónde esté el OH, va a ser izquierda
o va a ser derecha, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos esta molécula de acá. Ahí, ¿dónde está? Extraño. Aquí está. Miren esta molécula de acá. Les decía que va a depender si está a la derecha o a la izquierda, ¿no? Si es L o D. Entonces, ¿qué carbono era? El carbono 5 o el carbono penúltimo de la molécula. Entonces, ¿el penúltimo cuál será? Este, ¿no ve? Entonces, si el grupo funcional está a la izquierda, se denomina L, pero si el grupo funcional está a la derecha, se denomina D. En este caso de la glucosa que estamos observando acá, ¿cuál será su conformación o rotación? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cuál será su rotación hacia la? D. Exacto, es una D. Es una D-glucosa. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué carbono lo determina? El penúltimo carbono. El penúltimo. El penúltimo. ¿Ya? Entonces, en el caso de la glucosa, el penúltimo es el 5. Pero en el caso, por ejemplo, del elemento que hemos visto hace un momentito, ¿cuántos carbonos tiene esto? Tiene 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, su penúltimo es el 3, ¿no? Entonces, varía, ¿no? Ah, tiene 5 este, pero no importa. Entonces, es el penúltimo de los sacáridos para determinar la rotación de la molécula, si es L o es D. Y lo normal es que todos los carbohidratos, su rotación sea D. Eso es clave, ¿ya? Toda la rotación siempre es D. Ahora, los carbohidratos como tal, los sacáridos, cuando están en medios solubles, por ejemplo, disoluciones, van a presentarse en conformaciones rotadas. Es decir, esta disposición que ustedes están viendo es la disposición de Fischer, que han debido observarlo, tal vez sean ustedes. Es una disposición lineal, la disposición de Fischer, o es lineal. Ahora, en el caso de que la molécula se encuentre en una disolución, esta se empieza a ciclar, empieza a haber un ciclaje. Este ciclaje es la disposición de Haworth, ¿ya? Haworth. Esa disposición de Haworth es lo que nos indica que la molécula ha ciclado completamente, ¿vale? Entonces, esta molécula ciclada puede tener dos conformaciones, un anillo, un anillo de piranosa o un anillo de furanosa. En el caso de la ciclación de las aldosas, normalmente se forman los piranos, los piranos, los piranos, ¿ya? En el caso de la glucosa. Entonces, en la glucosa, el anillo que están observando acá abajo se llama pirano, ¿vale? Y en el caso de que veamos, por ejemplo, el caso de una cetosa, este es un grupo Z, ¿no? Es diferente, es una fructosa. Esto tiene 6 carbonos y es una cetosa. Entonces estamos hablando de fructosa, una fructosa. Y ahora, esta fructosa, ¿cómo se cicla? En una disolución. En una disolución, en una disposición de Haworth, va a tener la disposición de un furano. Entonces, si te pregunta, por ejemplo, el doctor Pérez, ¿qué disposición hemiacetal tiene la fructosa en disolución o en solución? Es un furano. Para que te acuerdes, es fructosa y F de fructosa, ¿no? Furano. Entonces es así. La disposición entonces de la fructosa es un furano. Y esa es la forma en la que se observa. Entonces, estas características son las que se dan en el caso de que existan disoluciones. Van a existir otras características químicas que también tienen que aprender para poder diferenciar los diferentes grupos. Entonces veremos algo que se denomina carbono asimétrico. Los carbonos asimétricos, por si acaso, es aquellas moléculas. Uy, amiguitos, son muchos. Vale, vale. Gracias. Ahora, entonces, los carbonos asimétricos, pues, los carbonos asimétricos tienen una definición, ¿ya? Es cuando tienen cuatro sustituyentes diferentes, ¿ya? Entonces, cuando tienes cuatro sustituyentes diferentes, entonces vas a obtener un carbono asimétrico.
Y eso también es importantísimo. ¿Por qué? Porque te pueden preguntar cuántos carbonos asimétricos tiene una molécula de glucosa, fructosa y otras, ¿no? Entonces, ¿cómo es un carbono asimétrico? Es cuando tiene 4 sustituyentes distintos. En la imagen, por ejemplo, observamos que existe, por ejemplo, un bromo, un fluoro, un hidrógeno y un cloro. Entonces, todas son distintas, ¿no? Es como hablar de X, Y, Z, W, etcétera. Entonces, ese es un carbono asimétrico, es aquel que tiene 4 sustituyentes distintos. Eso es importante. Ahora, veamos una molécula de glucosa. Mira, mira, fíjate acá. ¿Qué tiene este carbono? El carbono 5. Tiene enlazado toda esta cosa gigante de acá. Sí, ¿no ven? Y tiene enlazado también toda esta cosa de acá, sí. Y tiene enlazado otra parte importante, un hidrógeno, y también tiene a su hidroxilo por aquí, por este lado. Entonces, todos los enlaces tienen distintas composiciones, ¿no? OH, hidrógeno, toda esa cosa gigante de arriba, toda esta cosa de abajo. Entonces, este carbono 5, ¿será un carbono asimétrico? Sí, ¿no ven? Entonces, este carbono 5 es asimétrico, amigos, ¿no? Es un carbono asimétrico. Y si hacemos el ejercicio para todos los demás, por ejemplo, el carbono 3, fíjate, mira este carbono 3, tiene este enlace de acá, ¿no? Mira, toda esta molécula de acá arriba, toda esta cosa de acá arriba es su enlace, toda esa cosa gigante. Luego todo lo de acá abajo también es su carbono asimétrico, ¿no? Ahora, acá el hidrógeno es su otro sustituyente, el hidroxilo es su otro sustituyente. Entonces, ¿será un carbono asimétrico? También es un carbono asimétrico. Entonces el C3 también es asimétrico. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces la cosa es que sean diferentes. Y cuando hablamos entonces de asimetría, estamos hablando de que sean distintos, ¿no? En ese sentido, vamos a dibujar algo acá para que se pueda entender un poco mejor. Cuando dibujamos entonces una glucosa, que es esta de acá, entonces una glucosa, esta tiene 6 carbonos, ¿no? 4, 5, 6, 7, ¿no? 7. Entonces, ahí está la glucosa, ¿no? Entonces, esta glucosa es una D, ¿no? Porque tenemos aquí el número de carbonos. Si imaginamos el número de carbonos, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, esta está a la derecha, ¿no? Entonces, es D. Ahora, ¿qué más? Ahora, veremos los extremos. ¿Los extremos serán carbonos asimétricos? ¿Los carbonos 6 y el carbono 1 serán asimétricos? No. ¿Por qué? Porque existen dos enlaces que son bien parecidos. Fíjate, mira, que hay un enlace bien parecido. Un hidrógeno y un hidrógeno. Entonces, como tienen enlaces iguales, este se considera simétrico, ¿ya? Ahora veremos el de arriba. El de arriba tiene doble enlace con oxígeno. O sea, ¿qué significa? Que va a ser un carbono simétrico. Entonces, cuando se une a la misma sustancia 2 veces, se considera simétrico. Y en el caso de que se una a cosas distintas en los 4 sustituyentes en los enlaces, se denomina asimétrico. Asimétrico. Y aquí igual, asimétrico. Entonces, si la pregunta del doctor Pérez va relacionada a cuántos carbonos asimétricos tiene la molécula de glucosa, ¿cuántos estás contando en esta imagen? Serían, total, 4. Entonces, 4 son los carbonos asimétricos, ¿vale? 4 carbonos asimétricos. Pero ¿cuántos carbonos simétricos son? 1, 2. Entonces, lo que tienes que acordarte de esto, y sencillamente te va a servir también para otros rotes, es de que los extremos de una molécula de aldosa, es, van a ser siempre simétricos. No importa cuál sea la molécula, siempre los extremos van a ser simétricos. Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? La glucosa tiene 6 carbonos, ¿no ve? Entonces, ¿cuántos carbonos asimétricos tiene? Número de carbonos asimétricos. ¿Cuántos tendrá? ¿Alguien me podría ayudar? Amigos. Dos carbonos asimétricos. 4 en este caso, ¿no? 4, mira, fíjate. 4. Asimétricos, ¿no? Está bien.
Pero, ¿qué tienes que hacerle? Restarle dos simétricos, ¿no? Mira, hay 1, 2 simétricos. Siempre hay 2 simétricos, pero hay 4 asimétricos. Siempre hay 4 asimétricos. En el caso de la glucosa, pero tienes que restarle siempre 2 al número 6, ¿no? Ahora, por ejemplo, les doy otro ejemplo. La ribosa de 5 carbonos. ¿Cuántos carbonos asimétricos tendrá? Tiene 3. ¿Ya le agarraron la lógica? Siempre se le resta 2, hay que restarle, ¿no? ¿Por qué? Porque los extremos siempre son simétricos. Ahora, último ejercicio. Entonces, en el caso de que hablemos de una eritrosa, y la eritrosa tiene 4 carbonos, ¿cuántos carbonos asimétricos tiene la eritrosa? 2. Exacto. Entonces, ¿por qué 2? Porque siempre los extremos son simétricos, amigos. Entonces, esas son las aldosas. Siempre las aldosas se manejan así. Entonces, no te pueden pillar con nada. El doctor Pérez no te puede pillar poniendo cualquier cosa. Y cuando tú pregunte, ¿cuántos carbonos asimétricos tiene la glucosa? Entonces, 4. ¿Cuánto la ribosa? 3. Le tienes que restar. Si son aldosas. ¿Cuántos le restas? La regla es 2. ¿Listo? Ahora vamos con las cetosas, rapidito, ¿ya? Entonces, en el caso de las cetosas, es un poquito distinto. Entonces, en el caso de las cetosas, tenemos la molécula, por ejemplo, de fructosa. La fructosa se manifiesta de esta forma y tiene un grupo keto al centro, ¿no? Entonces, tiene 1, 2, 3 carbonos, sigamos, 4 carbonos, 5, y luego tiene 6. Entonces, veremos cuántos carbonos simétricos tiene. Hemos dicho, los extremos probablemente siempre sean simétricos porque son iguales. Mira los enlaces. Aquí tienes enlaces iguales, sí, ¿no ve? Y aquí tienes doble enlace, mira, fíjate acá. Entonces, en los grupos, en las cetosas, fíjate bien, las cetosas, ¿cuántos carbonos simétricos son? Hay, este es simétrico, porque tiene dos enlaces igualitos, este es simétrico, y este de acá abajo también es simétrico, amigos. Entonces, estamos hablando de que todos estos grupos son simétricos. Y estos de acá son asimétricos, ¿no? Los que tienen enlaces distintos son asimétricos. Los 4 enlaces distintos, asimétricos. Eso es un carbono asimétrico. Entonces, ¿cuántos carbonos son asimétricos? Perdón, ¿cuántos carbonos son simétricos en una cetosa? Siempre en una cetosa, ¿cuántos carbonos son simétricos? 3. Entonces, ¿cuánto hay que restarle para saber cuántos son asimétricos? Tienes que restarle, la regla es -3, ¿ya? Entonces, hagamos el ejercicio. Si el doctor Pérez, por ejemplo, te pregunta, tienes una cetosa, te pregunta fructosa. ¿Fructosa cuántos tiene? Tiene 6 carbonos. ¿Y cuántos carbonos asimétricos tendrá? Carbonos asimétricos tendrá. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene? 3. Exacto. 3, exacto, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque la regla dice 3, siempre hay que restarle 3. Ahora vamos a hacer el ejercicio de una eritrulosa. Vamos a un poquito bajar. La eritrulosa tiene 4 carbonos, es una cetosa, y además ¿cuántos carbonos ahora tiene entonces asimétricos la eritrulosa? ¿Alguien me puede ayudar también? 1. Exacto. Ahora, en caso de que encuentres la más pequeña cetosa, esta es la has debido conocer esta, ¿no? Dihidroxiacetona. Esta dihidroxiacetona, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 3 carbonos, como debes recordar, ¿no? Después de la aldolasa beta, en la glucólisis se produce dihidroxiacetona 3-fosfato y también glucisilada 3-fosfato. Entonces, la dihidroxiacetona 3-fosfato, ¿cuántos carbonos asimétricos tiene? ¿Cuál es la respuesta? Si tiene 3 carbonos, ¿cuántos tendría asimétricos? Tendría, ¿quién se lleva el premio? Ninguno. Exacto, tiene 0, amigos. Ya has sido pregunta del doctor Pérez. Te ha preguntado, te dijo, ¿cuál es el único carbohidrato monosacárido que no tiene carbonos asimétricos? ¿Cuál sería tu respuesta? Hidroxacetona. ¿Por qué? Por la regla de los 3, ¿no? Entonces, normalmente pregunta cuántos carbonos asimétricos hay, ¿ya? No te confundas con simétrico, ¿no?
Los simétricos son los que tienen enlaces parecidos. Los asimétricos son los que tienen enlaces distintos, ¿no? Enlaces distintos. Ahora, veremos el caso del gliceraldehído 3-fosfato, porque nos hemos comido ese más, ¿no? El gliceraldehído 3-fosfato. Perdón, gliceraldehído netamente, tiene 3 carbonos. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene? El gliceraldehído es un aldehído, recuerda eso. ¿Cuánto tienes que restarle? 2. ¿Cuánto tendrá entonces carbonos asimétricos? 1. Exacto. Entonces tiene un hito, ¿vale? Entonces así, no te pueden pillar ya en esta parte de los carbonos asimétricos. Y a veces es un poco extraño que te pregunten esto, pero ya, ¿qué se puede hacer? No importa, tienes que intentar estudiarlo a profundidad. No hay ni modo. Entonces, cuando hablemos de propiedades químicas de los carbohidratos, ya hemos ido analizando que existen proyecciones lineales, proyecciones hemiacetales, estas por si acaso se llaman hemiacetales o cicladas, y también hemos visto que existe una disposición de todos los carbohidratos, además que hemos visto que las aldosas se les resta 2 para determinar cuántos carbonos asimétricos tiene, el número de carbonos, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos. Y en el caso de las cetosas, lo único que hay que hacer es restar 3 para tener el número de carbonos asimétricos. Eso es todo. Entonces, veremos la parte ahora que se refiere a propiedades químicas de los carbohidratos. Entonces, hay unas propiedades de disposición molecular que van a estar igual molestándote un poco durante esta exposición también y durante tu lectura del Harper, ¿ya? Entonces, propiedades de disposición molecular de los carbohidratos. Entonces, existen algunas propiedades. La primera que vamos a estudiar y que ya hemos hablado un poquito era acerca de los enantiómeros. Los enantiómeros, como saben, son imágenes reflejas que van a estar superpuestas. Son moléculas iguales que van a estar superpuestas por el sentido que se ubica su sustituyente. Por ejemplo, en este caso vemos el D, ¿no? Mira, fíjate aquí, el D y el L. La molécula es la misma, ¿no? Es ribosa. Pero ¿qué pasa? ¿Es L o D? Entonces, eso se denomina enantiómeros. ¿Ya? Eso se denomina enantiómeros. Ahora veremos el caso de otra propiedad que tienen los carbohidratos que es distinta, los epímeros. También te pueden preguntar esto, tienes que tener mucho ojo. Hay muchas cosas químicas que te pueden preguntar en tu parcial y que tú dirás, o sea, no es muy importante, pero bueno, o sea, tienes que hacerlo porque cada punto cuenta. Entonces, los epímeros hablan sobre la disposición molecular. Entonces, los enantiómeros, ¿de qué carbono hablaban? Del penúltimo carbono. ¿Te acuerdas de eso? El penúltimo carbono determina si es L o D. Eso es clave, ¿no? Mira como acá. ¿Qué carbono es? El penúltimo, amigos. Entonces, el penúltimo es el que determina si es L o D. Oye, estaba loco. Extraño, ya vamos. Entonces, los epímeros son otra propiedad que tienen em, es otra propiedad que tienen. Bueno, entonces, los epímeros, la segunda propiedad de disposición molecular que presentan los carbohidratos. Fíjate acá. Hemos dicho que ¿cuál carbono no nos metemos? El penúltimo, ¿no? Porque ¿qué propiedad es? Enantiómeros. Los enantiómeros entonces están hablando del penúltimo carbono. Entonces yo me fijo y digo, este es el penúltimo. Entonces ese tiene propiedad de enantiómero. Ahora, ¿de cuáles estamos hablando cuando estamos hablando de epímeros, amigos? Los epímeros son todos los otros carbonos que existen dentro de la molécula y que no pertenecen a los extremos. Estamos hablando del carbono 2, del 3 y del 4 en este caso, ¿no? Porque son los carbonos que no pertenecen a los extremos. Los extremos son otra cosa, ¿no? Suelen tener grupos funcionales y otras cosas. Entonces, el carbono 2, 3 y 4 pertenecen, o los carbonos que se encuentran al centro, son los que van a tener la propiedad de epímeros. Entonces, la diferenciación que tienen entre estas van a ser mínimas. Fíjate bien, mira, la D-glucosa es la molécula base, ¿no? La que teníamos bien estudiada.
Si te fijas a la derecha, tiene un OH en el carbono 2, pero en el caso del otro, de la molécula manosa, ¿dónde está? Ay, uy, un bug. Pero entonces, en la molécula manosa, ¿qué es lo que sucede? Mira el OH, ¿a dónde está en el carbono 2? Está a la izquierda. Entonces, ese pequeño cambio es la única diferencia que existe entre estas dos moléculas. No existe otra diferencia. Entonces, los epímeros cambian la disposición de los carbonos centrales. Por ejemplo, el carbono 2, el 3 o el 4 en este caso, ¿no? Son carbonos centrales. Carbonos centrales, excepto los extremos y excepto los extremos y excepto el penúltimo, porque el penúltimo tiene propiedad de enantiómeros. Ya, ok. Entonces, en este caso, tenemos esta propiedad, ¿no? En el centro, carbonos centrales. El primero, entonces, es la manosa. Entonces, ¿qué carbono estamos hablando? El carbono 2. Entonces, la manosa es el epímero, este es el epímero 2 de, el epímero 2 de la glucosa. Ahora, si te preguntan, ¿cuál es el epímero 2 de la glucosa? Manosa. Y si te preguntan, ¿cuál es el epímero 4 de la glucosa? Ese será la galactosa. ¿Ya? Porque ese es diferente, mira. Aquí está la derecha y aquí está la izquierda. Aquí está la izquierda. Entonces, en este caso, encuentras a la izquierda al epímero de galactosa. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Epímero 4 de glucosa. ¿Y cuál es el epímero 4 de la glucosa? La galactosa. Listo, ¿vale? Estamos bien. Sigamos. Entonces, la última propiedad que tienes que estudiar sobre química de los carbohidratos, que es un poco aburrido, pero no importa, vamos a llevar el 3, que son los anómeros. Los anómeros. Mira, ¿te fijas? Hemos avanzado 3 propiedades: los enantiómeros, los epímeros y los anómeros. Los anómeros determinan si la molécula de glucosa va a tener una propiedad de unión alfa o beta. Entonces, ¿qué carbono determina la unión alfa o beta? Lo determina los carbonos de unión. O sea, por ejemplo, si yo uno el carbono 1 con este carbono 4, ¿en qué posición estarán? Estarán alfa, este es alfa también. Cuando el OH está hacia abajo, es alfa. Y cuando el OH está hacia arriba, es beta. Entonces, dependiendo de si está arriba o hacia abajo, híjole, si está arriba o abajo, entonces va a tener una disposición anomérica alfa o va a ser beta. ¿Ya? Nada más es eso. ¿Qué carbono es el que influye en los anómeros? El carbono que forma el enlace, glicosídico. El enlace glicosídico. Listo. Entonces, ya hemos avanzado a las propiedades químicas, ¿no? De forma clara. Y ojalá puedan repasarlo igual para su parcial, que sea de utilidad, ¿ya? Ahora veremos los disacáridos. En cuanto a los disacáridos, pues vamos a encontrar varios de importancia médica, disacáridos, y que nos van a servir también para entender. Espera un poquitito. Ahora sí. Ya. Por ejemplo, aquí encontramos unos monosacáridos unidos, ¿no? Mira, hay uno y aquí hay otro, ¿no? ¿Y cuál es la disposición de esta? Si te fijas bien, cuando era un ciclo de 6 puntas, a esto se denominaba, ¿y se acuerdan? Les dije hace rato, pirano. Y cuando vemos un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5 puntas, estamos hablando de un furano. Probablemente esta molécula sea, sin saber un poco de química, sin entrar en detalles, esta sería una molécula de glucosa y esta sería una molécula de fructosa. Entonces, cuando se une la glucosa con fructosa mediante un enlace glicosídico, y vas a tener en este caso un enlace beta 1, 2,
vas a tener el beta 1, 2, vas a encontrar, ¿qué sustancia vas a encontrar? ¿Qué disacárido es este? ¿Quién me puede ayudar? Sacarosa. Es una sacarosa, ¿ya? Es una sacarosa. Entonces, cuando se une una glucosa con fructosa es una sacarosa. El tipo de enlace que se encuentra es un enlace beta 1, 2, y en el caso de los monosacáridos unidos van a ser la glucosa y van a ser la fructosa. ¿Te pueden preguntar también esto? Sí, tienes que memorizar cada uno, ¿ya? También los enlaces. La lactosa, por ejemplo, también es beta 1, 4. Beta 1, 4, y la unión es de glucosa con la lactosa, como ya debes conocer. Luego de eso, la lactulosa es interesante, ¿no? Es un enlace igual beta 1, 4, beta 1, 4, que está conformado por galactosa y fructosa. Luego de eso tenemos la trealosa. Este es enlace alfa 1, 1, que es un disacárido encontrado, por si acaso, en insectos, ¿ya? Este es encontrado en insectos. Está en insectos y es un enlace entre glucosa y glucosa. Cualquiera de esos se puede preguntar, ¿ya? No, son preguntas fáciles en realidad, ¿no? La maltosa es un enlace alfa 1, 4. Y eso se encuentra en por ejemplo, en el azúcar de Malta, ¿no? Y los enlaces son entre glucosa y glucosa. Y en el caso de la isomaltosa es un enlace alfa 1, 6. En este caso es glucosa con glucosa. Ahora exactamente, bueno, ese es el resumen de los disacáridos. Sin embargo, por ejemplo, el azúcar de Malta, la maltosa, por ejemplo, se encuentra en la cerveza, ¿no? La maltosa entonces es una carga brutal de glucosa que le damos al cuerpo. Entonces, de esa forma, bueno, el paciente va a empezar a absorber, o va a empezar a almacenar la energía en forma de grasa cuando es excesiva. Cuando es excesiva, el paciente almacena la glucosa en forma de grasa, ¿no? Entonces, por eso normalmente cuando hablan de cerveza, estamos hablando de pacientes que tienen obesidad central, ¿no? Como los choferes, los taxistas, etcétera. Esta molécula de acá, ¿qué será? Está difícil, ¿no? De todas formas, tiene fructosa, ¿no? Tiene un grupo furano. Entonces, sabemos que esto, por ejemplo, es fructosa. Ahora, la otra molécula, bueno, va a ser galactosa, ¿ok? Va a ser galactosa. No vamos a entrar en detalles porque no hay mucho tiempo, pero es una molécula de galactosa y fructosa. ¿Quién me podría ayudar? ¿Qué es este? ¿Cómo se llama este disacárido? Sacarosa. Cuando se une la galactosa con fructosa, no glucosa con fructosa, porque hemos visto hacia arribita, mira, fíjate acá, glucosa con fructosa, eso es sacarosa. Pero cuando se une Lactosa. galactosa, ¿Lactulosa? lactulosa, amigos, eso, muy bien. Es otra cosa, ¿no? La lactulosa. Si te pregunta, esto ha preguntado el doctor Bresa una vez en sus exámenes, ¿por qué? Porque es medio difícil, ¿no? Galactosa y fructosa, extraño, ¿no? Pero de todas formas, esta lactulosa es muy importante, por eso que es un medicamento, como lo pueden ver acá en Farmacorp, mira, salido de la página, recién salidito. Y la cuestión es de que se puede dar por vía oral y se puede utilizar como primera indicación para qué tipo de enfermedad. ¿Alguien sabe cuál enfermedad se utiliza? Creo que no. Entonces vamos a decir que es el estreñimiento, ¿ya? Se utiliza en el estreñimiento principalmente, en pacientes ancianitos que no pueden hacer popó. Pero también en esta parte, en esta pequeña imagen, tenemos una fisiopatología de la encefalopatía hepática. La lactulosa también sirve no solo para estreñimiento, sino para encefalopatía hepática. Entonces, ¿lo vas a ver en tu vida médica? Probablemente sí, en el futuro, y tienes que explicar cómo funciona. Sin embargo, este no es el objetivo de esta clase de repaso, ¿no? Pero ese es un dato importante para saber, ¿no? Luego de eso, la lactosa, ¿no? ¿La lactosa de qué está conformado? ¿De qué monosacáridos estaría conformado la lactosa? ¿Quién me puede ayudar? Galactosa y glucosa. Eso, muy bien. De glucosa más galactosa. Entonces, de esos dos está conformado la lactosa. ¿Y qué sucede con esto? Que muchas personas tienen problemas como intolerancia a la lactosa,
donde la enzima lactasa está deficiente, ¿no? Esta enzima de acá intestinal, del borde en cepillo de las células intestinales del intestino delgado, va a estar deficiente. Entonces va a tener, van a ser pacientes que tienen alactasa, es decir, que van a ser pacientes que no tienen lactasa, ¿no? Y por lo tanto, van a presentar lactosa que va a ser consumida por bacterias. Las bacterias van a formar ácidos orgánicos y gas y agua, por lo tanto va a dar síntomas de intolerancia a la lactosa que son asociados a distensión abdominal, meteorismo, diarrea, etcétera. Se considera una diarrea osmótica, etcétera, ¿no? Pero eso es otro tema también. Pero es importante que lo sepas, ¿no? Listo. La intolerancia a la lactosa es importante. ¿Y cuándo se presenta la intolerancia a la lactosa? En pacientes mayores de aproximadamente 15 años de edad, mayores de 15 años de edad, y si eres americano, o sea, si eres americano, probablemente tengas igual deficiencia. ¿Quiénes pueden consumir leche hasta los 60 años, 80 años? Solo los de raza nórdica, ¿no? Los nórdicos, los únicos, ¿no? Listo, entonces esta molécula que observamos por acá es la lactosa. Y hemos dicho cómo se calculaba la fórmula de un disacárido. Era simple, ¿no? Era carbono 12, H24 o 12, y como es un enlace, mira, un enlace, entonces, ¿cuánto le restamos a la fórmula? Una molécula de agua. ¿Cuánto sería entonces? 12, H22 y 11. Entonces, no te he mentido, ¿no? Era eso nomás, pues, era eso nomás, ¿ya? Fíjate, es lo mismo, ¿no? La imagen dice, ¿no? La imagen habla. Listo. Ahora sigamos. Bueno, por último, para terminar esa parte de monosacáridos, veremos cuáles son los monosacáridos más importantes entre triosas, tetrosas, pentosas y hexosas y pseudotosas, menosas, ¿ya? Entonces, veremos cuáles son los enlaces más importantes. Por ejemplo, las triosas, vamos a tener a las aldosas, por ejemplo, el gliceraldehído. El gliceraldehído. El gliceraldehído. La más pequeña de las cetosas, ¿cuál era? La más pequeña de las cetosas y que no tiene carbonos asimétricos porque le restas 3 y se queda con 0. Esa es la dihidroxiacetona, ¿vale? Luego de eso, la tetrosa, en el caso de 4, es eritrosa y luego es eritrulosa. ¿Eso te sirve saber realmente? Sí te sirve. ¿Por qué? Porque vas a ver en vías pentosa fosfato. En vías pentosa fosfato ya te vas a dar cuenta que te sirvió. Las pentosas aldosas, por ejemplo, vamos a encontrar a la silosa, a la arabinosa, también vas a encontrar a la más importante, ribosa, ¿ya? Y en el otro caso, la silulosa, la ribulosa, y las hexosas, ya sabes, aldosa, ¿cuál era? Glucosa. ¿Y cuál era el otro? Manosa, su epímero, ¿no? Y el otro, galactosa, sus epímeros. Y en el caso de cetosa, la fructosa, listo. Y en el caso de las cetosas, hay una sedoptulosa. Entonces, sí, en las sedotosas o las septosas van a ser el ejemplo va a ser la sedoheptulosa. Y en el caso de las nanosas, van a encontrarse el ácido N-acetilneuramínico, ¿ya? Entonces, en las nanosas se va a encontrar el ácido N-acetilneuramínico. Entonces, si te preguntan, ¿cuántos carbonos tiene el ácido N-acetilneuramínico o el nana? Eso tiene 9 carbonos, amigos, ¿ya? No se van a confundir esa parte. Igual les pueden preguntar sobre esto, ¿ya? 9 carbonos igual han preguntado. Y todos los demás también preguntan. Entonces, hemos acabado con esta primera pizarra. ¿Tienen dudas hasta acá, chicos? ¿Alguna duda sobre esto? Los escucho antes de ir a lo demás. Creo que no, ¿no? Amigos. Ya, entonces, pasaremos a la parte de polisacáridos. Ya hemos avanzado un poco de la parte de monosacáridos, la introducción. Entonces ahora veremos cómo se dividen los polisacáridos y qué son, ¿no? ¿Cuándo decíamos que eran polisacáridos? Cuando tenía más de 10 monosacáridos, ¿no? Cuando tenía más de 10 monosacáridos, se consideraban polisacáridos. Ay, qué frío. Entonces, se dividen en el grupo más grande. La forma de dividir esto es homopolisacáridos y heteropolisacáridos, ¿ya? Entonces, la primera división que tienes que hacer es decir, son homopolisacáridos,
o heteropolisacáridos. Heteropolisacáridos. ¿Vale? Entonces, dentro de los homopolisacáridos, tienes que dividirlos también. ¿Qué significa homopolisacárido? Significa que está conformado solo por una unidad monosacárida. Entonces, un polímero con una sola unidad monosacárida que le va a dar forma al polímero, ¿no? Y en el caso de heteropolisacáridos, ¿cuál será la respuesta? Los heteropolisacáridos está conformada por 2 o más monosacáridos, ¿ya? Monosacáridos. Sacáridos. Eso es importante, ¿ya? En el caso de los homopolisacáridos, entonces será glucosa, 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 o será fructosa, 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 fructosa. Así, ¿no? Facilito. Si se multiplica eternamente así y son la misma unidad, entonces eso es homopolisacárido. Y si es heteropolisacárido, en este caso, ¿cómo será? Tendría que ser glucosa, fructosa, yo qué sé, ¿no? Y así de esa forma. O puede ser ácido N-acetilneuramínico o N-acetilglicosamina, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, cuando son diferentes es un ejemplo, pero no está bien. Vamos a hablar de esto bien con detalle después. Pero cuando son igualitos son homo. Y cuando son diferentes son hetero, ¿ya? Listo. Los homopolisacáridos van a dividirse en reserva, van a ser de reserva, y le van a ser también los estructurales. Ahora hablemos un poquito sobre esta división, ¿ya? Los de reserva van a tener la característica que sus enlaces son alfa. Los enlaces alfa se caracterizan por ser débiles y son dinámicos, ¿ya? Son dinámicos. En el caso de los enlaces estructurales, son moléculas estructurales, ¿no? Como la celulosa, etcétera, que vamos a observar. Entonces, ¿qué tipo de enlace van a tener? Van a tener enlace beta. ¿Y se acuerdan de cuál era la propiedad que daba a los glúcidos? La propiedad alfa o beta era el anomerismo, ¿no? Esa era la propiedad que le daba a los glúcidos su anomerismo. Entonces, los beta, el enlace beta, van a permitir la función o unión en los casos de los polisacáridos estructurales. Entonces, betas son son estables, y algunas veces dicen estáticos, ¿no? Son estáticos. Vamos a hablar después de eso. Entonces, veremos los alfa dinámicos. Aquí podemos observar unos enlaces interesantes. Vemos la división de los de reserva, ¿no? Entonces tenemos homopolisacáridos, o sea, glucosa, 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 que son de reserva. Entonces pueden ser de origen animal, origen vegetal, ¿ya? Entonces, si es de origen animal, van a tener que tenemos una molécula llamada glucógeno. Y el glucógeno se organiza como un polímero en una proteína núcleo que se denomina la glucogenina, ¿no? Esta es la proteína núcleo llamada glucogenina. La glucogenina logra unir hasta 8 moléculas de glucosa, 4, 5, 6, 7, 8, y luego de eso empieza a crear las diferentes ramitas, ¿no? Aproximadamente 60.000 unidades de glucosa están unidas a este glucógeno, ¿no? Y es una molécula que va a permitir el almacenamiento de energía en esa forma y que va a tener los enlaces, importante esta parte, enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, ¿ya? Entonces tiene alfa 1,4 y alfa 1,6. Tiene 60.000 unidades y está su núcleo proteico, es la glucogenina. Ese es un núcleo proteico. Listo. Ahora tendremos que en estos lugares rojitos que ven ustedes, mira, rojito, rojito, rojito. ¿Qué son esas cositas? Son ramificaciones. Entonces, ¿qué tipo de enlace hay en las ramas? En las ramas hay enlaces alfa 1,6. Y en las imágenes lineales, por ejemplo, que tú ves aquí, mira, fíjate acá. Si tú ves acá, estos puntitos que ven acá, estos puntitos son enlaces, están unidos por enlaces alfa 1,4. Entonces, las imágenes lineales
Son unidos por alfa 1,4. Listo. Entonces, ¿cuáles serán los enlaces alfa 1,6? Son los que observamos en esta partecita de acá. Este es el carbono 1, este es el carbono, perdón, 6, y este es el enlace alfa 1,6, ¿ya? Entonces, ese es el enlace alfa 1,6. Ahora, ¿cuál es el enlace alfa 1,4? Este de acá, ¿no? Este es el enlace alfa 1,4. Y esta es una molécula que se repite y se repite y se repite, ¿ya? Aproximadamente se dice que la molécula de glucógeno, cada rama, tiene, por si acaso, de 12 a 15 residuos, ¿ya? También puede ser pregunta esto, ¿no? Cualquier cosa de estas cosas pueden ser preguntas así, son puntuales, ¿no? Listo. Entonces, el glucógeno se almacena de esa forma y ya va a haber clases para que veamos esa parte, ¿ya? Ahora, en el caso de que sea una molécula de almacenamiento vegetal, estamos hablando obviamente de almidón. Y el almidón se almacena de dos formas, de amilosa y amilopectina. Y la amilopectina tiene dos tipos de enlaces, el alfa 1,4 y el alfa 1,6. Y la amilosa tiene, ¿qué se llama? Tiene solo enlaces alfa 1,4. Entonces, como hemos dicho, los alfa 1,4 son lineales, ¿no? Son lineales. Y los alfa 1,6 son las ramificaciones, ¿no? Mira, fíjate acá, hay ramas, ¿no? Entonces, si te fijas, aquí hay ramas. Entonces, aquí hay un enlace alfa 1,6. Entonces, esa es la amilosa y la amilopectina. En este caso, la amilosa es la que conforma aproximadamente desde un 13 a un 20% de la molécula de almidón. Y la amilopectina, aproximadamente un 87 a 80%, ¿no? 80-87% de la molécula de almidón. Los residuos que van a tener es aproximadamente de 27 residuos por rama, por rama. Y eso es lo que más me va a llamar la atención respecto al almidón, ¿ya? Listo. Entonces tenemos que estudiar los polisacáridos estructurales. Los polisacáridos estructurales tenemos en plantas, tenemos también en hongos, ¿ya? En hongos. En el caso de plantas, tenemos a la celulosa, ¿no? Que ustedes están observando por acá, la celulosa. ¿Y la celulosa qué es lo que tiene? Tiene una molécula lineal que está unida por enlaces. ¿Qué tipo? Hemos dicho con los estructurales. Hemos dicho beta, enlaces beta. Entonces, ¿cuáles serán sus enlaces acá en la celulosa? Es enlace beta 1,4. Beta, fíjate, mira, en los de reserva es puro alfa, ¿no? Puro alfa, mira, alfa, alfa, alfa. Pero en los estructurales es beta, mira, fíjate. Los betas son más estables. Listo. Entonces, cuando se unen dos cadenas de celulosa, así como ven, se unen por puentes de hidrógeno y estabilizan la molécula y las paredes de la planta. Listo. ¿Cuál es la unidad conformadora de estas? Es glucosa, netamente, ¿no? Es glucosa. Del almidón y del glucógeno, glucosa también, ¿ya? Listo. Veamos en hongos. ¿Cómo se llama el hongo polisacárido? Se llama quitina, ¿ya? Y la quitina, ¿qué sustancia tiene? Tiene el N-acetil, ay caray, N-acetil glucosamina. Tiene la N-acetil glucosamina. Ahora, eso, ¿cómo lo denominas y cómo lo sabes? Lo sabes porque, mira, fíjate acá. ¿Qué es esto de acá? Es acetil, ¿no? Acetil. ¿Qué es esto de acá arriba? N, ¿no? Es el nitrógeno. N-acetil glucosamina, ¿no? Todo esto es glucosa. Esto es glucosa. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene ese N? ¿De dónde viene el nitrógeno? ¿De dónde viene el NH3 de esta molécula? Proviene de la glutamina. De la glutamina. Proviene de la glutamina. Entonces, le pregunta el doctor Pérez, ¿de dónde viene el nitrógeno de la N-acetilglucosamina? Proviene del aminoácido glutamina. ¿Ya? De ahí viene entonces este nitrógeno, de la glutamina, el GLN, ¿no? También llamado Q en código, ¿no? Listo. Entonces, esa es la molécula que se forma a raíz de eso. Ya, sigamos. Voy. Esa es la última parte. Entonces tenemos ya hemos visto polisacáridos. Ahora tenemos que ver heteropolisacáridos, que hemos dicho dos o más monosacáridos distintos, ¿no? Entonces veremos cuáles los conforman en este caso. Vamos a ver que existen, por ejemplo, el peptidoglicano, sin embargo existen más, ¿no? Sin embargo, existen más, como la hemicelulosa, celulosa,
Y también, por ejemplo, los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos también son heteropolisacáridos. Entonces, los heteropolisacáridos son conformados por dos cosas distintas, ¿no? Mira, fíjate, está en verde y rojo, ¿no? Entonces dice N-acetilmurámico. Esa es una molécula de N-acetil. Y N-acetilglucosamina es otra, ¿no? ¿Qué enlace los une? Beta 1, 4. ¿Qué enlace los une al péptido glicano? Si lo pregunta de doctor Pérez también, beta 1, 4, ¿ya? Es un heteropolisacárido porque tiene N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Listo, ya mi celulosa no es muy importante. Los glucosaminoglucanos pueden ser distintos, pueden ser desde el condroitin sulfato hasta otros que vamos a ir revisando ahorita. Los glucosaminoglucanos forman parte del MEC, por si acaso, y sus unidades van a estar constituidas por un azúcar ácido, más un aminoazúcar. Si te preguntan, esa es la conformación, un aminoazúcar. ¿Por qué se llama aminoazúcar? Porque tiene, mira, fíjate acá, nitrógeno, aminoazúcar. ¿Y qué más tiene? Es un azúcar ácido. ¿Por qué? Porque tiene una modificación de COO, que normalmente está en el carbono, por si acaso, 6. Eso también pregunta el doctor Pérez, por si acaso, los números de carbono. Por ejemplo, la quitina, ¿cuál es el carbono afectado por la N-acetil? N-acetil es el carbono 2. Ahí se une el nitrógeno, ¿no? En el caso de los glucosaminoglucanos es el carbono 6, ya. Listo. Entonces ahí se une en el caso de los ácidos. Y en el caso de los aminoazúcares se unen el carbono 2. Entonces aquí es el carbono 6 y ahí es el carbono 2. Listo. Ahora, pueden ser glucosaminoglucanos que van a ser eh, para el MEC o van a ser secretantes, ¿ya? Entonces pueden ser los que han citado, por ejemplo, la TEO son este condroitin sulfato y este hialuronato, ¿ya? Entonces estos dos tienes que estudiarlos un poco mejor y la conformación está ahí puesta, ¿ya? Está ahí puesta. Luego tenemos al heparín o heparansulfato, que también es muy importante, puesto que tiene el ácido hidurónico o ácido glucurónico, ¿ya? O el ácido glucurónico. ¿Y qué más tiene? N-acetil glucosamina. Características de esta molécula de heparina, que también es importante porque es un fármaco, Entonces, es un fármaco que se da por vía endovenosa y también se puede dar por vía subcutánea. Sin embargo, puede ser la conformación, ¿cuál es? La característica que tiene sulfato. Si te fijas, mira, todos estos tienen, ¿qué tienen? Sulfato. Mira, por ejemplo, esto tiene sulfato igual acá, sulfato. ¿Cuál no tiene sulfato? ¿Cuál no tiene sulfato? No tiene sulfato el ácido hialurónico. No tiene sulfato. Vamos a ver, mira, fíjate acá. No hay sulfato, ¿no? Ningún lado. Entonces, eso es, no tiene sulfato. Eso también es otra característica. El ácido hialurónico. Ahora, los enlaces normalmente, en el caso de los hialurónicos, suelen ser beta, ¿ya? En el caso de los beta puede ser 1,4, beta 1,3, dependiendo de cuál sea la conformación. Y en el caso de la única excepción es el heparán. El heparán sulfato o la heparina va a tener un enlace alfa. Puede ser alfa 1,4 o alfa 1,3. Pero la clave es esto, mira, alfa. ¿Qué más tiene el hialuronato? Tiene enlaces beta. Todos tienen enlace beta, ¿no? La mayoría tiene beta. Mira, beta. Mira, beta, ¿no? Mira, cruzado, ¿no? Beta. Y este de acá es alfa. Mira, bonito. Alfa. Este es beta igual, ¿no? Beta. Entonces, este sería el resumen de polisacáridos y monosacáridos. Bueno, introducción a carbohidratos en la parte química y en la parte de clasificación de polisacáridos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, chicos? Uy. Ay, ya. ¿Qué quería decirles? Bueno, esos chicos, eso sería todo por el repaso de hoy día. Ese sería todo por el repaso de hoy día. Bueno, agradecido por la confianza que tuvieron para venir a esta clase y pues ojalá que les sirva. La clave es que les sirva, ¿ya? Bueno, amigos, si tienen alguna duda, me lo dicen ahorita, ¿no? Igual de todas formas,
les voy a pasar las diapos. No sé si son diapos, son imágenes demasiado. Entonces, les paso después las imágenes, ¿ya? Que hemos logrado hasta ahora. Y bueno, agradecido con ustedes, chicos. Los veo en otro momento. Y ojalá que la maratónica sea de ayuda para todos, ¿ya? La maratónica o el repaso que vayan a dar los auxiliares también, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, descansen bien. Recién son las 10. Cuando es virtual es rápido, ¿ya? Es virtual es rápido. Cuando es presencial es lentitos. No sé, pero supongo que graban, yo qué sé. Entonces, mm, los veo luego, ¿ya? Los veo luego. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta pronto. Descansen bien, ¿ya?